Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Romero, soy el docente a cargo de la materia. En la clase de hoy vamos a abordar los contenidos correspondientes al módulo número uno y número 2. Muy rápidamente, ustedes han visto que les he compartido otras clases grabadas, también algunos materiales que denominamos cápsulas, que son videos más cortos que una clase, donde se desarrollan algunos conceptos específicos, ¿no? En un video de 15 o 20 minutos. Y bueno, como les decía, para la jornada de hoy, para la clase de hoy, vamos a estar trabajando con módulo número uno y número 2. Paso a compartir. Entonces, cuando hablamos de costos, hacemos referencia a la gestión, es decir, a gestionar cuáles son los recursos necesarios, normales y necesarios, normal entendido en sentido estadístico, para el logro de un determinado resultado. Entonces, cuando definimos los costos, ustedes han visto que les he compartido que hay un video específico de clasificaciones de costos. Sintéticamente vamos a retomar las tres principales clasificaciones. Una es en función de lo que se llama el objeto de costos, que clasificamos los costos en directos o indirectos. Hay otra clasificación que es en función del nivel de actividad, ¿no? El nivel de actividad, o también llamado como comportamiento, o generador, o causal de costos, causal, causante, donde vamos a identificar cuáles son los costos fijos y los variables. Atención con esto porque costos fijos hace referencia a elementos, ¿no? Es decir, a recursos que necesitamos, pero que quizás inclusive puedan cambiar en su monto. Lo importante es que el cambio no se corresponda con cambios en el nivel de actividad o en la variable, es decir, en cuál es el generador o el inductor. Es decir, esto que llamamos el nivel de actividad, por ejemplo, planteemos el caso de una empresa de salud, por ejemplo, que puede tener, supongamos que tiene un policonsultorio y que atiende determinada cantidad de consultas. Entonces voy a tener algunos costos que van a estar atados al nivel de actividad y en la medida que tenga mayor o menor nivel de actividad, digamos, tendré mayor o menor nivel de costos variables. En cambio, los costos fijos quizás pueden modificarse, pero por situaciones ajenas, no por cambios en el nivel de actividad. Por ejemplo, que haya inflación, como ocurre habitualmente en Argentina, y se traslade eso a, por ejemplo, el alquiler o por ejemplo, tengo una empresa de limpieza, una empresa de vigilancia, de seguridad, y entonces la empresa de seguridad va a ir actualizando, pero no porque yo tenga mayor o menor nivel de actividad, sino simplemente porque hay inflación, hubo un acuerdo de paritarias, digamos, de los sueldos de los empleados, de la empresa de vigilancia, entonces pues, se modifica por ese motivo. O el alquiler, porque, digamos, se acordó en función de tal índice que tuvo una modificación, pero eso no es un cambio, ¿no? Que corresponde a mayor o menor nivel de actividad. Es por otros motivos. Entonces sigue siendo un costo fijo aunque cambie, ¿no? Solo remarco porque es importante retomar este concepto de romper la idea de que el costo fijo no se modifica, ¿no? Sí se puede modificar, pero por motivos ajenos al nivel de actividad. Y el otro concepto importante es el rango límite relevante, porque un mismo costo puede ser fijo y constante en un determinado nivel de actividad, en un determinado rango de actividad. Ese rango puede estar restringido, por ejemplo, por alguna situación. Por ejemplo, planteamos, tengo una empresa de transporte, ¿no? Entonces, supongamos la empresa de transporte, yo puedo transportar, digamos, con un vehículo hasta determinada cantidad. O, por ejemplo, digo, bueno, lo, con un vehículo, con un chofer, digo, puedo trabajar 8 horas por día. Bueno, está muy bien. En 8 horas, ¿cuántos viajes hago? Bueno, perfecto. Pero si digo, bueno, ya tengo el vehículo, digamos, contrato dos choferes, uno que trabaje, por ejemplo, de 7 a 15 horas, en lugar de trabajar uno solo 8 horas, contrato dos que trabajen 8 horas y uno trabajará de 7 a 15 sería, y el otro trabajará de 15 a 22, ¿no? Sería así. Entonces, de 15 a 21, ¿no? A ver, sí, de 15 a 22, estoy mal con la matemática. Entonces, básicamente, de 15 a 23, ¿no? Ahí está, de 15 a 23. Ah, nadie me había corregido. Ahí está. De 15 a 23. Entonces,
Ahí tengo los dos turnos. Uno trabajará 8 horas, el otro también trabajará 8 horas, pero yo cuando tenía un solo chofer tenía que pagar un sueldo mensual, ¿no? Perfecto. Cuando tengo dos choferes y tendré que pagar dos sueldos. Entonces ese costo fijo también puede tener un corte, ¿no? ¿no? Va a ser hasta 8 horas, es decir, con un solo chofer de tanto, pero si uso dos, si contrato dos choferes tendré otro monto, inclusive si trabajan los tres turnos, 8 horas, tendré un tercer chofer que también le deberé pagar un sueldo, ¿no? Entonces hubo un quiebre en mi costo fijo, ¿no? Y en ese caso hablamos de costo fijo porque sabemos que estamos en Argentina. Normalmente cuando hablamos de sueldos, de mano de obra, hacemos referencia a que es un costo variable, pero sabemos que la realidad y dada la legislación de Argentina, los sueldos, la mano de obra es fundamentalmente se debe trabajar como un costo que vamos a denominar híbrido. Es decir, pueden haber costos que tengan una parte fija y una parte variable. Normalmente la parte fija es muy importante, salvo en algunas situaciones como puede ser un vendedor, donde sí puede tener una parte importante de costos variables atados a comisiones, desempeño, incentivos, etcétera, logro de objetivos. Pero normalmente la mayor parte de las actividades, los montos correspondientes a sueldos, remuneraciones, son costos fijos, ¿ok? Y la otra clasificación en función de determinar si es un costo total o si es un costo por unidad, ¿no? Costo por unidad será un costo total dividido la cantidad de unidades y ahí tendremos todas las combinaciones posibles. Cuando decía el costo por unidad, puedo tener entonces un costo que será variable y un costo que será fijo en términos totales, y cuando lo dividimos por la cantidad de nuestro nivel de actividad, como sea que yo mida mi nivel de actividad, puedo medir mi nivel de actividad por kilómetros recorridos, por cantidad de viajes, por cantidad de kilos transportados, por cantidad de pacientes atendidos, por como sea que mida la actividad de la empresa, de acuerdo a lo que realice. Entonces tendré esa clasificación en función de mi nivel de actividad. Acá lo importante que tener en cuenta es el problema con el costo fijo por unidad. ¿Por qué? Porque el costo fijo por unidad, si yo logro tener mi nivel de actividad bastante constante, es decir, todos los meses hago más o menos lo mismo y tengo costos mensuales fijos, entonces, bueno, eso va a hacer que tenga un costo fijo por unidad que sea con muy pequeñas variaciones entre un cambio entre un nivel y otro de actividad. Por ejemplo, tengo como decía recién, tengo un policonsultorio, entonces digo, bueno, pago 1 millón de pesos de alquiler. Entonces pago 1 millón de pesos de alquiler y supongamos que cuando puse el policonsultorio calculé que iba a tener 1.000 consultas por mes. Entonces, si es 1 millón de alquiler dividido 1.000 consultas, será 1.000 pesos por consulta, la partecita de ese costo fijo del alquiler correspondiente a cada consulta. Si luego, supongamos que el 1.000 está por acá, si luego atiendo 990, bueno, el costo será 1 millón dividido 990, es muy similar, no ha habido casi variaciones. Sí, es un poquito mayor, pero realmente no hay gran variación entre 1.000 y 1.000 y algo, ¿no? El problema es si en lugar de atender 1.000 consultas, atendí solamente 100 consultas, por decir, ¿no? Entonces mi nivel de actividad estará por acá y lo mismo tuve que pagar 1 millón de pesos de alquiler, entonces será 1 millón de pesos dividido las 100 consultas que solamente pude realizar. Y bueno, será entonces en lugar de 1.000, será 10.000 pesos por consulta, ¿no? Entonces ahí tengo el problema que si yo fijé precio de la consulta en función de pensar que iba a pagar que una parte, digamos, 1 millón de pesos de alquiler y que en función de la cantidad, es decir, de mi nivel de actividad, solamente 1.000 pesos iba a corresponder a cada consulta. Supongamos 1.000 pesos de consulta, le pago 5.000 pesos por consulta a cada médico profesional que atiende la consulta, entonces dije 6.000. Le cobro 10.000 a mi paciente, entonces pago 5.000 al médico, 1.000 la partecita de costo fijo y me queda 4.000 de ganancia. Bueno, si después en realidad tengo solamente 10.000 nomás de costo fijo más los 5.000, ya estoy perdiendo 5, ¿no? Si cobré 10. Con lo cual es muy importante analizar cuál es mi nivel de actividad, normalizar el nivel de actividad y sobre todo tener en cuenta esto, ¿no? Que en la medida que tenga grandes variaciones en mi nivel de actividad,
tengo que analizar, digamos, la factibilidad del negocio, ¿no? Eso se da mucho, por ejemplo, para emprendimientos que empiezan con poca actividad y tienen costos fijos importantes y entonces es muy complicado sostener. Por otra parte, tengo los costos variables, ¿no? Todo lo que cambia, que por cada unidad va a permanecer igual. Es decir, yo no voy a tener cambios en lo que pago, por ejemplo, por una unidad, siempre que tenga un nivel de actividad bastante similar. Es decir, por ejemplo, yo tengo una fábrica y compro materiales, ¿no? Compro un elemento que utilizo para producir, para fabricar lo que sea que fabrique. Entonces fabrico, tengo una fábrica de muebles, entonces compro madera, madera maciza, y compro más o menos la misma cantidad al tres proveedores principales. Entonces me siento con los proveedores y le digo, haceme este precio porque ahora voy a hacer una inversión y voy a duplicar la capacidad de producción. Entonces, te voy a comprar el doble. No me podés hacer el mismo precio que me haces por el nivel de actividad que estoy teniendo ahora, siendo que voy a duplicar mi nivel de actividad. Entonces, mi costo por unidad, mi costo variable por unidad debería ser menor. Y lo mismo si de repente le empiezo a comprar menos porque empiezo a vender menos, entonces vendo menos, fabrico menos. Entonces mi proveedor me va a venir a buscar, me va a decir, che, no te puedo seguir cobrando esto, te tengo que aumentar porque me estás comprando mucho menos y ahora cambiaste tu categoría de cliente, ¿no? Entonces te tengo que cobrar con otra lista de precios, ¿ok? Bueno, a ver, algunos conceptos, esto rápido ustedes ya lo han visto. Básicamente existen dos tipos de contabilidad, la contabilidad financiera o también denominada contabilidad para tercero, que es la contabilidad patrimonial. Y hay una contabilidad interna, que es la contabilidad de gestión o contabilidad administrativa, que es básicamente dar información para los usuarios internos, donde yo me manejo con mis propias reglas. No estoy sometido a reglas de terceros, como si la contabilidad para terceros, que por ejemplo, digamos, tiene que responder a las resoluciones técnicas, las NIF o lo que sea, ¿no? Que es susceptible de auditarse, ¿no? Porque, bueno, en función de eso, por ejemplo, se calculan los impuestos, se presentan a bancos, etcétera. En cambio, la contabilidad interna, no, yo me manejo internamente como quiero, digamos, con la información que quiero, inclusive, por ejemplo, en mi contabilidad interna puedo incluir egresos, pagos que hice que no tienen comprobantes, digamos, oficiales. Entonces, bueno, nada, incluyo un montón de otros elementos que quizás para terceros no puedo incluir, pero que yo sé que en la realidad sí puse la plata, digamos, y bueno, los tengo que considerar, ¿no? Entonces, una contabilidad de costos es justamente una contabilidad interna, hace pie en esta contabilidad administrativa, en esta contabilidad de gestión, contabilidad interna, pero que hace foco fundamentalmente en todo lo que tiene que ver justamente con cálculos y determinaciones de costos, ¿no? Entonces, quizás yo utilice esa contabilidad de costos para darle información a la contabilidad para terceros, fundamentalmente que será lo que le daré, y le daré la información para el estado de situación patrimonial, para las evaluaciones de mercaderías, o si tengo una fábrica, no solamente mercadería, sino también de la materia prima, y si tengo producto en proceso, también de las evaluaciones del producto que tengo en proceso de producción. Y si pensamos en un estado de resultados, le daré el cálculo del costo de ventas, el costo de la mercadería vendida si una empresa comercial y si una empresa de servicios o si una empresa industrial, lo que denominamos costo de ventas, que es lo mismo que el costo de mercadería vendida, nada más que costo de mercadería vendida se usa solo para empresas comerciales, mercadería vendida, y para empresas de otro tipo de actividad, de servicios industriales, se usa el concepto costo de ventas, que hace referencia al esfuerzo necesario para lograr la venta, para lograr la facturación. Y se compara la facturación, la venta, con el costo de esa venta, ¿no? Bueno, todo esto entonces lo vamos a tener en nuestro sistema de costos. Nosotros deberíamos tener una contabilidad específica de costos, donde fundamentalmente tomemos en cuenta no solo las operaciones con terceros, ¿no? Lo que llamamos las transacciones, que son operaciones con terceros, compro, vendo, pago, cobro, ¿no? Operaciones con terceros, sino fundamentalmente todo lo que es interno. Es decir, normalmente acá la contabilidad de costos de hecho nace justamente en las industrias. Nacen los primeros molinos textiles y todo lo que fue la revolución industrial, digamos,
generó, digamos, la necesidad de una contabilidad de costos, porque hasta ese momento la contabilidad era con terceros, la contabilidad tradicional, digamos, era, bueno, compraba algo y lo revendía casi en las mismas condiciones, digamos, entonces no había un proceso, digamos, de producción, como sí se necesitó saber cuando yo empecé a comprar en grandes cantidades tela y a vender ropa, porque ya no era la tela lo que vendían, ¿no? Yo vendía algo con mucho valor agregado y necesito saber cuál fue el valor agregado dentro de la fábrica. Entonces, ahí es donde, con esas transformaciones internas, nace la necesidad de un registro de costos y donde empiezo a identificar que no es solamente el signo pesos o dólares o la moneda que quieran, lo importante, sino que me interesa fundamentalmente las relaciones físicas, las relaciones de eficiencia, es decir, cuántos recursos en cantidades físicas utilicé para lograr cuánta cantidad de productos o cuánta cantidad de prestación de servicios, ¿no? Esas relaciones físicas después le ponemos el signo pesos o el signo dólar o el signo que quieran, pero ahí separamos componente monetario de componente físico. El componente monetario es esto, pesos por, no sé, supongamos el caso de recién que decía la fábrica de muebles, entonces pesos por pie cuadrado, que es como se mide la madera maciza, entonces peso por pie cuadrado y cuánta fue la cantidad de pie cuadrado, yo puedo cubicar, traducir todo a pie cuadrado, por ejemplo, la cantidad de madera que tengo en una fábrica. Entonces cubico todo, traduzco toda cantidad física y digo, bueno, para fabricar utilicé tanta cantidad, ¿no? Entonces tengo con expresión monetaria y sin expresión monetaria, ¿no? Luego fundamentalmente me interesa para costos las operaciones internas físicas, ¿no? Entonces después en un determinado momento, y esto es muy importante en contextos como el actual, es de inflación, valuaré, es decir, le asignaré un valor a esas cantidades físicas y con eso lograré un registro contable, ¿no? De la contabilidad tradicional. Pero fundamentalmente esto, lo que me interesa es remarcar que voy a tomar datos físicos y datos monetarios para, en función de las necesidades de información, generar distintos tipos de informes de costos, ¿no? Bueno, tiene una clase específica sobre elementos del costo, así que eso lo dejo, digamos, para que lo vean, ¿no? Una cápsula específica que les compartí de elementos del costo. Simplemente recordar que hay materiales que pueden ser directos o indirectos. Si son materiales directos, le decimos materia prima. Y los requisitos para ser materia prima es que tienen que formar parte física, ¿no? Involucrado en el costo del producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una lija, cuando fabrico un mueble, no es un material directo, no es una materia prima del mueble, porque la lija no quedó formando parte física del mueble, ¿no? Y tampoco es un costo representativo, es muy económico, digamos, en relación a, por ejemplo, el costo de la madera. Y tampoco es tan fácil decir cuánta lija utilicé para un mueble en particular, sino quizás con la misma lija o lo utilicé para varios. Entonces, reúne todos los requisitos más bien para hacer un costo indirecto. Cuando hablamos de materiales indirectos, hacemos referencia directamente a lo que llamamos costos indirectos, ¿no? Y lo que es materia prima, sí es importante que la podamos evaluar y hacer un seguimiento. Podemos tener un seguimiento en forma de un registro continuo o inventario perpetuo, o hacer un registro por diferencia inventario, como se le dice, donde al costo de la materia prima lo calcularé tomando todos los orígenes, la existencia inicial de la materia prima, más todo lo que se compró en un determinado periodo, y restarle lo que me quedó a fin de mes sin haberlo utilizado en el proceso productivo, que es la existencia final de materia prima. Bueno, después tendré también otros elementos de costo, como la mano de obra, que simplemente los sueldos y las cargas sociales, es decir, todos los elementos necesarios para que trabaje el personal. Cuando hacemos referencia a cargas sociales, vamos a identificar cargas sociales básicas y cargas sociales adicionales, ¿no? Una diferenciación importante es distinguir dentro del costo laboral lo que es propiamente costo, sobre todo lo que es costo de producción o costo de prestación de un servicio, donde tendré la mano de obra, que puede ser directa o indirecta en relación al producto, y lo que denominamos gastos, que es todo lo que no es normal ni necesario para la prestación de servicio, por lo menos en sí, ¿no? Por ejemplo, presto un servicio de instalación de aire acondicionado. Bueno, necesitaré el operario que vaya, haga el diagnóstico, ¿no? Haga el trabajo, un supervisor quizás,
Pero todo lo que es soporte, todo lo que es apoyo, servicios de apoyo como la parte administrativa o, por ejemplo la gestión comercial o una campaña de marketing que esté haciendo la empresa, y si tengo personal contratado para eso, y eso no es costo de la prestación de servicio. Eso no es un costo que pueda decir que es mano de obra directa o indirecta, no. Eso van a ser gastos, esos sueldos de ese personal van a ser gastos, ¿no? No es costo, sino que es gasto. Y cuando hablamos de mano de obra, solamente es costo, ¿no? Entonces, mano de obra puede ser directa o indirecta, sueldos y cargas sociales. Las cargas sociales pueden ser básicas o adicionales. Si son básicas, hacemos referencia a todo lo que es de cálculo exacto. Sabemos las licencias, por ejemplo, ordinaria anual, que es denominada las vacaciones, y el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo, que no es que porque se pague 2 veces al año, solamente en ese momento tiene el costo, sino que en realidad es un sueldo adicional por año. Ese sueldo se va prorrateando, se va dividiendo a medida que se va trabajando. Entonces, en realidad, cada vez que se va prestando servicio, por ejemplo, por cada hora de trabajo, no es solo el valor del sueldo bruto, sino que le tienen que sumar un sueldo, un proporcional de uno más cada 12. ¿Por qué? Porque se trabajan 12 meses en el año, pero se pagan 13. Hay un mes adicional que se paga, que es el aguinaldo. Entonces, ese mes adicional hace que 1 / 12 sea un 8,33% más de costo por cada hora trabajada, correspondiente a la incidencia del aguinaldo. Y a su vez, por cada vez que se consume, digamos que se tiene aguinaldo, también se pagan las contribuciones patronales, que son básicamente la seguridad social, es decir, lo que es jubilaciones, lo que es la obra social, ¿no? Y lo que es ART y seguro de vida obligatorio. ¿Ok? Entonces, cada vez que se genera una hora de trabajo, se tienen esos costos adicionales, que son las cargas sociales básicas. Pero también hay otras cargas sociales que son adicionales, que no son de cálculo exacto, son estimaciones que puede llegar a ocurrir. Por ejemplo, licencias por enfermedad o por accidente, ¿no? Entonces, para esas situaciones, yo no las puedo computar, digamos, en forma exacta, en forma anticipada, pero sí puedo hacer estimaciones, ¿no? Cálculos, previsiones, de decir, bueno, normalmente la gente se enferma tantos días por año, entonces previsiono una parte, de decir, vamos a sumar un poquito el costo por hora, en función de que normalmente hay una parte de sueldos que lo voy a pagar y la gente no lo va a trabajar. Eso engrosa el costo por hora. Entonces, voy a tener cargas sociales básicas, las contribuciones patronales, que hice referencia, la jubilación, el obra social y el aguinaldo, ¿no? Son las de cálculo exacto, cargas sociales básicas, y las adicionales son estas, las licencias pagas, el tiempo ocioso, que puede ser que yo digo trabajo 8 horas, pero en realidad les doy 40 minutos de descanso. Entonces hay una parte que voy a pagar y que no lo van a trabajar. Quizás deciden trabajarlo, quizás no, digamos, pero normalmente es tiempo que se paga y que no se trabaja. Y tengo los otros elementos que son los costos indirectos que hacen referencia a todo lo otro normal y necesario para la producción dentro de una determinada fábrica, ¿no? O empresa de servicios o lo que sea. De tal forma que llegamos a los estados de costos, una empresa comercial, ustedes ya lo conocen, ventas menos el costo de mercadería vendida, menos los gastos. Y una empresa industrial y de servicios es la venta menos el costo de ventas. Luego a eso, que es el resultado bruto, se le restan los gastos y ahí en definitiva se obtiene el resultado operativo. Lo que es importante que vayan viendo es el estado de costos. En una empresa industrial, como decíamos, voy a tener 3 elementos del costo: la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos, y con eso obtengo el costo de producción. Fíjense que les he compartido una clase específica donde se explica en detalle este estado de costos para analizar cómo pasar, por ejemplo, del costo de producción al costo de ventas, ¿no? Bueno, gente, cualquier consulta ya saben que me pueden escribir por mensajería de Canvas. Yo voy a poner a disposición todas las clases grabadas a medida que las vayamos teniendo. Cualquier consulta me escriben. Yo voy a ir atendiendo caso por caso cada una de las clases. Si hay alguna consulta en particular que quieren que realicemos alguna clase adicional, la vamos a realizar. Recuerden ir estudiando. Pronto vamos a tener el examen. Así que bueno. De mi parte eso es todo, muchísimas gracias y seguimos en contacto por mensajería.